Culminó el año 2024 y le empiezan a saltar los primeros números dentro del registro del movimiento que hubo de ingreso y salida en el país. Y entre ello se marca una estabilidad acá en el aeropuerto de Quito en el tráfico de personas quienes han visitado y quienes han salido del país. Esto marca una estabilidad en comparación a lo que fue el año 2023, pero con un número positivo en el crecimiento de carga. Hablando en el impacto de la parte económica, también de lo que exporta Ecuador a nivel mundial, siendo estas cifras positivas para nuestro país en el impacto económico y también de las relaciones y de nuestros productos que salen al exterior. Dentro de un año que estuvo marcado por muchas dificultades, principalmente cuando varias aerolíneas suspendieron sus vuelos o sus trayectorias por varias situaciones, entre ellos desde la misma afluencia, el tráfico, incluso la demanda, como también marcado por un cambio en las políticas e incluso en las estrategias de algunas aerolíneas que dejaron de operar con la ruta hacia acá, hacia Ecuador. Pero también se vio marcado por el arribo de otro tipo de aerolíneas de bajo costo, pero que también ha ayudado a aumentar el flujo de turistas. En medio de un año en cual el impacto turístico fue fuerte por los apagones, pero también por la crisis de inseguridad, el conflicto armado interno que fue y que se mantiene hasta el momento dentro del país. A eso hay que sumarle los apagones y las últimas crisis que hemos estado viviendo a nivel del territorio ecuatoriano, que ha marcado un impacto también en el sector turístico. Sin embargo, los números siguen siendo buenos dentro de lo que ha dejado este 2024. Pero para ello vamos a escuchar a continuación a Luis Galárraga, gerente de comunicación de Equiport. Un año que ha culminado el 2024 y precisamente es necesario entender cómo fue el flujo durante este año cuando se ha sentido quizás incluso una baja en la temporada de turismo. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Sí, efectivamente hemos terminado 2024 y ya tenemos un balance de lo que ha sido la operación de ese año, em, pero las noticias pues no son tan negativas en términos del funcionamiento del aeropuerto de Quito. Yo más bien diría que para las circunstancias del país las noticias son más bien positivas. Tuvimos este año 5.3 millones de pasajeros aproximadamente registrados en 2024, que si comparamos con los 5.4 millones del año 2023, pues vemos que hay un descenso, pero muy leve, dentro de todas las circunstancias que ha vivido el país. Pues empezamos, no nos olvidemos, 2024 con noticias muy complicadas y muy graves en torno a la inseguridad, en torno a la narcodelincuencia. Hemos tenido también temporadas muy complicadas con una crisis económica acentuada y el tema también de los cortes de energía eléctrica que sin duda han afectado en general a la economía del país y a la economía de las personas directamente. A pesar de eso, como digo, el comportamiento del tráfico de pasajeros no se ha visto afectado en mayor medida. Dentro de esto hay que destacar cómo fue el comportamiento a nivel de los vuelos internacionales y los vuelos nacionales. Bueno, sí, efectivamente, el año comenzó muy auspicioso con números por sobre los del año 2023, los primeros meses de 2024, pero claro, a medida en que ya se empezaron a vivir algunas de las consecuencias de las situaciones internas que se estaban viviendo, pues obviamente esto empezó también a marcar un decrecimiento tanto en el tráfico de pasajeros internacionales como en el tráfico de pasajeros domésticos que se fue viendo durante la segunda mitad de este año sobre todo. Como digo, en el balance general, pues el balance no es tan negativo, con 5.3 millones de pasajeros movilizándose, pero sí tuvimos este decrecimiento que empezó a observarse con mayor fuerza en el segundo semestre del año. Hay una comparativa o una duda que empieza a acrecentarse y que ha llamado la atención, sobre todo para quienes viajan al interior del país. Y precisamente, ¿por qué hay esta perspectiva de que los boletos de avión para vuelos nacionales son más altos que incluso los vuelos internacionales? Bueno, el tema de los precios de los pasajes aéreos siempre es un tema que está sobre la mesa de discusión, sobre todo en estas épocas, y tiene que ver pues obviamente con los mecanismos que tienen las aerolíneas para definir y marcar los precios de los pasajes. Sabemos que existen temas relacionados con la temporalidad, la temporada alta siempre los pasajes tienden a subir versus temporadas bajas, y también sabemos que tiene que ver con un tema de oferta y demanda, es del mercado el que regula los pasajes.
En ese sentido, pues obviamente las aerolíneas tienen sus propios mecanismos de cálculo y es lo que aplican para los costos de los vuelos, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuál es la perspectiva para este año? ¿Se ha mantenido al igual que el 2023? ¿Se espera que haya más flujo para este nuevo año? Bueno, siempre esperamos que las condiciones del país mejoren. No nos olvidemos que el transporte aéreo también es una actividad muy sensible a la economía de un estado o de un país, en este caso el Ecuador. Por supuesto, esperamos que la realidad económica del país empiece a mejorar, empiece a dar signos de mejoría durante todo el año. Esto redundará obviamente en una mejoría para todas las actividades en general y en particular para el tráfico y para el transporte aéreo. Así que esperamos que esto vaya mejorando. Pero, por ejemplo, para hablar de cifras positivas, una de las actividades que en cambio sí se ha visto bastante beneficiada o con un bastante buen desempeño durante 2024 fue el tema del transporte de carga aérea. En carga aérea sí tuvimos un crecimiento importante con aproximadamente 354,000 toneladas métricas transportadas durante todo el año, que marca un crecimiento frente a las 340,000 toneladas que tuvimos en 2023 y esto es algo también importante de destacar. Eso que hay que destacarlo y para finalizar y agradeciéndole por el tiempo, es importante destacar porque habla de un crecimiento económico o que se mantiene también dentro de eso, de recibir y demandar carga. Sí, efectivamente. Y no nos olvidemos que para el aeropuerto de Quito, la principal actividad es la carga de exportación, en particular las flores, y este es el rubro que más ha marcado. Ha habido también un importante aumento en la importación de carga, eh, pero sobre todo el rubro más importante, que es el 92% de la carga que se maneja, tiene que ver con el envío de flores al exterior, y en este sentido también en este rubro ha habido un crecimiento importante también este año. Y la última, el cierre de algunas aerolíneas o que han parado por un momento el tráfico acá hacia Ecuador, ¿ha llegado o se ha sentido la afectación en un menor número? Bueno, efectivamente, también ha habido aerolíneas que han dejado de operar este año en el aeropuerto de Quito por diferentes causas. Por ejemplo, el caso de JetBlue, que es una aerolínea que cambió su estrategia para toda América Latina y salió de los mercados andinos, salió de Colombia, Perú y salió de Ecuador también con la ruta Fort Lauderdale. Por supuesto, estos números impactan y explican de alguna forma este descenso que hemos tenido, que aunque leve, hemos tenido un descenso versus el año 2023. La salida de JetBlue, la salida de Aeroméxico, por ejemplo, por la situación política que hay, que se vive con ese país, por supuesto que han impactado, pero esperemos que estas situaciones también vayan dando un giro en este año y que podamos retomar otras rutas y otras conexiones importantes para el país. Escuchábamos al gerente de comunicación de Equiport y son positivos los números a pesar de todo lo que ha atravesado nuestro país en este año 2024 que ha culminado. El 2025 se prevé que pueda ser mucho más positivo cuando se espera también que ya los apagones para este mes no han regresado, se mantiene estable la situación en el país y hay mucha expectativa de que el crecimiento turístico pueda ser favorable en este nuevo año 2025. Ustedes continúan con más información desde nosotros, desde Ecuador. Seguimos con ustedes con más de DNews.